Tengan todos, hermanos y hermanas, muy buenas noches. En esta ocasión quiero usar el tiempo y el espacio que tengo para hablar de algo sumamente conocido, creo yo, por todos. Y es en referencia al encuentro de Jesús mientras estaba en las regiones de Tiro y Sidón, en donde tuvo un encuentro con una mujer no judía, una mujer cananea, griega, y que se dio una escena maravillosa para mí, una escena que de repente también se puede malentender, se puede malinterpretar, y quisiéramos tratar de abordar el asunto. Sé que algunos hermanos ya predicadores pues manejan esto de igual forma. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30, Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Déjeme comenzar diciendo que la vida terrenal de Jesús estuvo marcada por una variada gama de situaciones dramáticas, episodios aparentemente incomprensibles, mayormente si buscamos sus aplicaciones conforme a las costumbres y a la forma de vida de nuestros tiempos. Varias escenas de la vida de Jesús han sido objeto de severas críticas por parte de sus enemigos y enemigos al mismo tiempo de la palabra de Dios, quienes, ignorando las circunstancias y aún la esencia de algunas de sus palabras o hechos, han tratado a toda costa de desacreditarlo y aún de reprobarlo como el Hijo de Dios. Uno de esos capítulos es referente a una mujer sirofenicia, es decir, que aparece un gentilicio ahí, sirofenicia, como decimos a veces mexicoamericano o afroamericano. Ella era de la región de la costa de Fenicia, en donde estaba también la provincia romana de Siria, cuya hija estaba atormentada por un demonio y que, oyendo ella acerca de Jesús, viene en busca de su ayuda, a lo que Jesús respondió que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para comenzar, vamos a darle lectura a los textos, y me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Voy a leer la versión de Marcos y voy a tratar de comparar el verso de Marcos que corresponde a Mateo o viceversa, para que vayamos de alguna manera ahorrando algo de tiempo y vayamos buscando la conjunción de ambos pasajes o de ambos escritores. Dice Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera o lo supiese, pero no pudo esconderse. Pareciera que Jesús quiso esconderse detrás de una puerta o hasta debajo de una cama, pero este no es el punto. Cuando dice que no pudo esconderse, significa que no pudo pasar desapercibido. Era tan famoso, tan conocida, tan amplia su fama, que donde quiera que él estaba era noticia, era novedad. Y andaba en la región de Tiro y de Sidón, y no precisamente predicando, sino que andaba apartándose, buscando un lugar solo, él con sus discípulos, como solía hacerlo. Mateo lo relata de manera más simple, diciendo: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo 25 y 26 de Marcos dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, es decir, no judía, y sirofenicia, como ya explicamos, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mateo dice: y aquí una mujer cananea. Todos recordarán que esas fueron las tierras habitadas por los pueblos cananeos, cerca de 10 naciones, cerca de 10 pueblos, los jereseos, los jebuseos, todas aquellas naciones que fueron echados para que el pueblo de Israel se asentara ahí. Era la tierra de Canaán, por ende cananeos. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así lo dice el versículo 22 de Mateo, corresponde a lo que dice 25 y 26 de Marcos 7. Marcos 27, 27 abarca 3 versículos de Mateo 15 y dice así el 27 de Marcos. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí Marcos omite cierta parte del relato. Como es natural, cada escritor tenía su estilo, tenía sus detalles que escribía, y eso hace de la Biblia, la hace veraz porque cada escritor pues mantuvo su estilo, su forma de escribir, su estilo literario. Eso engrandece la Biblia, la hace mucho más auténtica. Pero Jesús no le respondió palabra a la mujer. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijo, despídela, pues da voces tras nosotros. Déjeme subrayar esta palabra, despídela. No le estaban diciendo deshazte de ella, sino de alguna forma dedícale tiempo o mira qué quiere o qué necesita. Fue el consejo de los apóstoles, a lo que Jesús le responde a ellos y les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El versículo 28 de Marcos dice, respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mateo lo relata así, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El versículo 29 y 30 de Marcos dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mientras que Mateo lo relata de la siguiente forma. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Maravilloso y muy animador el relato. Sin embargo, hay expresiones ahí, repito, que pueden ser cuestionadas, malentendidas, malinterpretadas, y vamos a tratar pues de ver si las podemos aclarar. Lo que la mujer sabía de Jesús es el primer punto que nos gustaría tratar brevemente. Y una de las primeras cosas que queremos hacer es notar que esta mujer, cuya desesperación por librar a su hija del tormento demoníaco, acude a la mejor fuente, acude a Jesús, pero lo hace debidamente informada. No fue a presentarse ante un personaje extraño que decía que hacía milagros, sino que el relato de los escritores, de tanto de Marcos como de Mateo, nos dicen que ella se informó, tenía conocimiento. Dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Luego que oyó de él, se informó acerca de él, supo quién era Jesucristo. El 22 dice de Mateo, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Marcos dice que ella oyó de él. Quiero pensar que oyó lo suficiente como para depositar plena confianza y decirle, contarle su problema, contarle su tragedia, manifestándole que tenía plena confianza que él lo podía hacer. Mateo nos dice que le llamó Señor, hijo de David.
hijo de David. Esta expresión contiene dos connotaciones importantes a saber. Primero, era una expresión de honor ser descendiente del rey David, amado y admirado como el más grande rey de Israel. Estaba diciéndole, pues eres descendiente de un rey, tienes sangre real, si lo tomamos desde el punto de vista natural. Sin embargo, la connotación va más allá de un reconocimiento de alguien que tenía en su linaje o en sus venas sangre de un rey. Era el reconocimiento de ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y así lo expresó ella. Al decirle hijo de David, le estaba diciendo, creo, entiendo que tú eres el rey, que eres el Mesías, que eres el Cristo. Y eso obviamente pues tuvo que ver dedicado algún tiempo ella o haber sido informada ampliamente para llegar a esa conclusión. De esta forma entendemos que la mujer cananea había sido muy bien informada acerca de la identidad de Jesús. Sin embargo, no siempre las palabras nos halagan, independientemente de cuán dulces, de cuán gratas sean. ¿Sí? A veces las palabras pueden convertirse o pueden pueden ser simples lisonjas. Pero la actitud, la conducta, es lo que a la postre tiene valor genuino ante los ojos de Dios. Siempre recuerdo de una mujer ahí en San Pedro Sula, cuando yo viví y trabajaba ahí, que yo iba a cambiar mi cheque que me daban una vez al mes. Y ella estaba en el mercado negro recibiendo los cheques. Me miraba y siempre corría a mi encuentro y decía, reverendo, reverendo, yo le cambio su cheque, reverendo. Y quería congraciarse conmigo, pero pues sabía que lo hacía por quedar bien. Ahora, el segundo asunto que queremos ver es lo que hizo la mujer, no solo las palabras de ella, la actitud que ella asume. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esto va más allá de las palabras. Se postró a sus pies. Esto de postrarse a sus pies implica una actitud de humillación, una actitud de humildad, de reconocer lo bajo que somos ante alguien, y en este caso ante el Hijo de Dios. El mismo verso 25 de Marcos 7 nos informa que la mujer debidamente informada no solo lo llama y lo reconoce como lo que él era, sino que demuestra esa fe que desarrolló en tan corto tiempo y humildemente se postra de forma reverente a sus pies. Así lo leemos, así lo entendemos de Mateo 7:25. Lo anterior debe enseñarnos cuál debe ser también nuestra actitud al venir a Dios en busca de socorro. No pensemos que vamos a sorprender a Dios con oraciones mecánicas llenas de frases rebuscadas y con una enorme lista de peticiones. No vamos a sorprender a Dios de esa forma. Él tiene en su haber la capacidad, el poder de ver no solamente una posición corporal. Dios puede ver más allá de lo que los humanos vemos los unos de los otros. Dios mira lo profundo, lo recóndito de nuestros corazones. Y es cierto que en ese tiempo el postrarse, en tiempos de los imperios, era una actitud sumamente de sumisión. Y debemos hacerlo hoy en día. Debemos humillarnos ante Dios. A veces siento un tanto de tristeza cuando vi a un cristiano acostarse. Era huésped de mi casa. Y se me ocurrió preguntarle, le dije, oye, hijo, ¿no oras para acostar? Sí, dice, sí, después de que ya me acuesto y me cobijo, oro a Dios. Y dije, ¿en serio? ¿No tienes un tiempito para siquiera sentarte antes de acostarte o arrodillarte o algo? No, dice, me siento cómodo orando, dice, acostado.
me sorprendió grandemente y traté de abordar el asunto y explicarle que no es una actitud correcta. Otro hermano en pleno culto, en la congregación donde yo predico, un hermano dijo, como suelen decir algunos hermanos, inclinemos nuestros rostros. Otro dijo, cerremos los ojos. Y un hermano protestó en la congregación y dijo, a mí nadie me va a decir que incline el rostro ante Dios, porque yo me siento bien como yo oro. Y solía orar con los ojos abiertos. Y solía orar viendo el panorama. Y de alguna forma esto indica, creo yo, qué tanto respeto, qué tanta reverencia tenemos hacia Dios en nuestra humillación, en nuestra forma de hablar con Él cuando vamos a Él en oración. Así vemos la actitud de reyes como David, como oraba a Dios, Samuel, como oraba a Dios, los profetas, Jesús mismo, cómo se postraba con su rostro en tierra, y no digamos nosotros. Pero bueno, esta mujer se postró a sus pies. Las frases de la mujer ante la petición. Dice la Biblia en Marcos 7:26 que le rogaba. Un ruego, la Biblia dice ruegos y peticiones. Un ruego es una petición que se repite. De repente no en la misma oración, lo cual sería innecesario, pero sí creo yo que todos de alguna forma hacemos ruegos a Dios cuando tenemos algo que apremia, que según nosotros lo necesitamos y lo pedimos con insistencia, como aquellas mujeres que pedían un hijo. Supongo yo que todos los días pedían ellas que Dios les concediera ser madres o padres. Se ponía en esa lista de que se decía de forma constante. Así la mujer rogaba. Mateo dice que clamaba. Un clamor es algo que nace de lo más profundo del corazón, algo que denota el profundo dolor que nos embarga cuando pedimos algo. Así esta mujer clamaba según Mateo capítulo 7, verso 22. En otra expresión en el mismo capítulo y versículo dice, ten misericordia de mí, socórreme, socórreme, le dice según Marcos 7, dice, socórreme. Y notemos, hermanos míos, que la mujer hace suyo el dolor de su hija. Quien estaba verdaderamente atormentada por el demonio era la hija. Pero esta mujer le hace sentir a Jesús o le expresa a Jesús que el tormento de su hija era el tormento suyo, que el sufrimiento de su hija era el sufrimiento suyo. No, aquí no dice de momento, socorre a mi hija, ten misericordia de mi hija, sino que dice, ten misericordia de mí. El sentimiento de una madre clamando desde lo más profundo de su alma. Y en el relato puse Mateo, pero es Marcos, dice, socórreme, socórreme. Quiero pensar que la amistad, quiero pensar que la relación de esta madre con esta hija era tan íntima, tan profunda, que ella sentía el tormento de su muchacha. Vemos también la petición de la mujer. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esto es lo que en esencia quería ella manifestar. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, según Mateo capítulo 15, versículo 22. Dice Marcos 7, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Así lo relata Marcos, así lo relata Mateo. Los demonios tuvieron su apogeo en tiempos de Jesús y se posesionaban literalmente de las personas, aún de niños. Esto fue necesario.
Esto fue necesario para que Jesús, el Hijo de Dios, mostrara su poder y su autoridad sobre ellos. No hubo época de posesiones demoníacas más que en el tiempo de Jesús, es decir, cómo proliferó este fenómeno. En varias ocasiones Jesús tuvo que expulsarlos y en ciertas ocasiones, espero que sea más de una, los discípulos fallaron. Los discípulos no pudieron expulsar un demonio que Jesús calificó que debía ser expulsado únicamente con ayuno y oración. Pero bueno, quizás en otra ocasión vamos a ampliar este asunto o dedicar algo solamente para hablar de los demonios. Creo que es bueno hacerlo, porque hoy en día pues está de moda también, ¿verdad? Por el pentecostalismo, que todos los días echan demonios, según ellos. En segundo lugar, queremos enfocar brevemente la actitud de Jesús ante la petición de la mujer. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Atiéndela, dedícale un poquito de tiempo, mira lo que quiere. Podemos interpretarlo como usted puede imaginarse. El punto es que ellos sabían que él podía hacer algo con ella. Como leemos, Mateo nos informa acerca de la actitud de Jesús ante la petición recién hecha por la mujer griega. Y dice la Biblia que no respondió palabra. No respondió palabra. No era la primera vez que Jesús guardaba silencio ante alguna petición hecha. Igual sucedió ante la petición hecha por los dos ciegos de Nazaret, según Mateo capítulo 9, versículo 27, un poquito antes del relato de Mateo 15. Y si no estoy equivocado, hay muchas más escenas en las que Jesús guardó silencio ante alguna petición. Y se me viene a la mente el caso de Bartimeo. Yo creo que Bartimeo, el ciego, creo que también estuvo rogándole, estuvo gritándole que tuviera misericordia de él. Y Jesús también guardó un silencio temporal. El silencio de Dios, hermanos, ante alguna petición, nunca debe interpretarse como si nos ignorara o como si nuestros ruegos no tuvieran importancia alguna delante de él. Dios en su infinita sabiduría sabe cuándo es el momento exacto en que nos ha de responder. Y nunca debemos pensar que siempre nos va a responder de acuerdo a nuestras peticiones. Los humanos eventualmente hacemos lo mismo. Algunas veces se nos ha dicho algo, se nos ha pedido algo. ¿Y cuál ha sido nuestra posición? A veces guardar silencio, a veces pedir paciencia, a veces decir no, a veces decir sí. Entonces no nos extraña, no nos debe extrañar la actitud de Jesús. Una cosa sé, Dios nunca llega tarde. Eso entiendo y eso sé. Siempre llega en el momento justo, cuando más lo necesitamos. Es cierto que eventualmente no entendemos o no interpretamos de forma correcta la respuesta de Dios. Dios siempre tiene respuestas. Necesitamos tiempo para interpretarlas de forma correcta. El silencio de Jesús ante la petición de esta mujer se puede interpretar de muchas formas. Sin embargo, sería muy difícil señalar con precisión el por qué Jesús no le responde de inmediato. Pero hay algo que sí sabemos de él. Él sabe lo que hace. Dice Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos, cuando vino la gran multitud a la que él iba a alimentar, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Eso es interesante. Eso es interesante, que él siempre sabía lo que tenía que hacer en el momento correcto, en el momento justo. Así que cuando vengamos con alguna petición, a veces como es natural, podemos entristecernos. De repente no recibimos cuando queremos, ni recibimos lo que queremos. Pero Dios siempre sabe lo que hace.
Y nuestra fe tiene que estar tan sólida para aceptar sus designios. No en balde, en muchas partes de la Biblia, Dios aparece como el alfarero y el hombre como el barro a quien él forma y moldea. Entonces, alguien pudiera pensar que Jesús quiso probar la fe de la mujer cananea. Es probable. Es probable que Jesús haya querido probar la fe por las palabras que salieron de su boca, llamándolo hijo de David. O probablemente estaba aprovechando la situación para dar una lección a los discípulos. Es interesante notar que en muchas de las escenas de Jesús siempre sus actuaciones estuvieron enfocados en leccionar a los discípulos de alguna forma. Es interesante, en este caso es aventurado decir que eso fue en verdad. O probablemente quería Jesús que la mujer y los discípulos supieran que para él era importante cumplir los arreglos de Dios. También es probable, porque la respuesta de Jesús dijo que él había sido enviado a las ovejas de Israel. Todas estas respuestas son solo meras suposiciones de parte nuestra. Lo único cierto es que él sabe y él supo lo que debía de hacer en su momento. Y debemos conformarnos con eso, haciendo las cosas a la manera de Dios. En el versículo 24 de Mateo 15 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creo yo que esto fue hacia ellos, porque ellos fueron quienes le estaban diciendo a él que despidiera a la mujer. Esta fue la respuesta dada por Jesús a la petición hecha por los apóstoles en cuanto a despedirla, dando a entender que Dios había diseñado un plan y la importancia de cumplirlo. Dice allá en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Jesús tiene un argumento grandísimo y estaba diciéndole a los apóstoles, no es que no podría hacer una excepción con favorecer a la mujer. Sin embargo, también está usando este plan de Dios para enseñarle a los discípulos, quiero pensar yo, lo importante, lo necesario que es ceñirse a esa voluntad expresada por nuestro Padre Celestial. Sin embargo, lo que estoy diciendo yo puede caer también en el terreno de la especulación. Usted no tiene que pensar como pienso yo de esta forma. Pablo dijo algo parecido a lo que dijo Jesús allá en Romanos 1:16 cuando dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o a los gentiles o a los no judíos. Y cuando llega Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia, que tuvo un confrontamiento con los judíos, les dijo, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a los judíos les dijo, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Más adelante Pablo usa un versículo, un versículo del Antiguo Testamento para probar que ambas cosas eran necesarias realizar. Una respuesta que confunde. Esto creo yo que es la esencia, la parte medular de esta porción, y es la respuesta de Jesús para con la mujer. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos lo relata de la siguiente forma. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ante la insistencia de la atormentada mujer,
Jesús le responde con las palabras antes leídas. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sin duda, todos sabemos que el pan, pues, son las bendiciones del Evangelio, las bendiciones de los milagros de Jesús, su ministerio. Y los hijos, pues, es en referencia a los judíos. Y los perrillos, vamos a pensar de momento que se refiere a los no judíos. No está bien tomar el pan de los hijos, no está bien tomar las bendiciones que corresponde a los hijos de Dios, que en este momento, repito, eran los judíos, y echarlo a los extraños. A simple vista y a juzgar en base a las apariencias, pareciera que la respuesta de Jesús fue descortés, poco amable y hasta grosera. Y los críticos de Jesús han aprovechado los términos usados por él, calificándolos de crueles y despiadados. Y no le extrañe usted que aún pastores han interpretado las palabras de Jesús como una ofensa. No he leído un comentario de hermanos nuestros respecto a esto. No encontré. Pero así se mira a simple vista. Y es apoyado por los oponentes a Cristo y oponentes a su palabra. Así lo dijo un orador religioso llamado Dean Breidenthal, de la Universidad de Princeton de Nueva York. Así se expresó él, que no le extrañara que Jesús fuera grosero con los judíos. Pero vamos a usar un poquito del tiempo para entender los términos. A ver si podemos de alguna manera familiarizarnos. Una de las cosas principales a entender del enunciado de Jesús es que los términos que usa no significan lo que a primera instancia parece, ya que no dijo que no era bueno echar el pan a los perros, sino a los perrillos. Tampoco es un eufemismo, no es un eufemismo. Son dos términos un tanto cercanos pero diferentes al mismo tiempo. La palabra perro procede del griego kuon. Supongo yo que de aquí procede la palabra can, que es el nombre de la familia a la que pertenecen los perros. Un perro es un can, y pues canes les decimos a los perros, por la familia a la que pertenece. La palabra kuon, que es perro, se usa tanto en el sentido literal para referirse al animal propiamente, como aparece en Mateo capítulo 7, versículo 6, en donde leemos: no deis lo santo a los perros. Puede ver como referencia segunda de Pedro capítulo 2, versículo 22. Y también aparece la palabra perro en el sentido metafórico, como aparece en Filipenses capítulo 3, versículo 2, donde dice: guardaos de los perros. Clasifíquese también Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Pero al examinar las palabras usadas por Jesús, nos damos cuenta que usa la palabra cunarión. No usa la palabra cuón, sino que cunarión, que es un diminutivo aplicable a cachorros y mascotas. Y las mascotas, aunque no dejan de ser animales, siempre fueron bien vistas, cuidadas y alimentadas por sus amos, pero en su debido orden. Entonces, no estoy tratando de maquillar, no estoy tratando de suavizar lo que Jesús dijo. No soy yo, no soy el menos indicado para eso. Pero buscando ahí, leyendo, me encontré la diferencia de las palabras. Sin embargo, el término perro siempre significó en Israel algo inmundo, algo con lo que no se podía tener relación.
En el Nuevo Testamento el término perro se usa en referencia a judíos cristianos que atentaron contra la integridad de la iglesia y también tiene la connotación de pecaminoso. Entonces busqué algunos diccionarios interlineales y en ninguno de los de ellos que busqué encontré la palabra corn, sino cunarión, que repito, viene de la palabra mascota o cachorro, algo eh, bien visto y cuidado, alimentado, pero siempre manteniendo y reconociendo pues, que se trata de algo, de una especie diferente. Ahora, por otro lado, veamos algunas ilustraciones animales. Como repito, al leer sin detenimiento las palabras de Jesús, pueden sonar hoy en día, y subrayo, pueden sonar hoy en día ofensivas, despectivas o como usted quiera calificarlas. Pero por otro lado, la Biblia contiene muchos pasajes en los cuales la conducta humana ha sido comparada con la conducta animal y no sea mal visto o no sea mal interpretado. Por ejemplo, el primero de Juan, en el Evangelio según Juan leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y preguntamos: ¿qué vio Juan? Vio a Jesús, pero dijo que era el Cordero de Dios. Un cordero, por muy manso, por muy sumiso que sea, no deja de ser un animal. No deja de ser animal. Puede ser el animal más bonito, más gracioso, más lo que usted quiera pensar, pero no deja de ser animal. Sin embargo, es correcto bíblicamente usarlo en el sentido metafórico debido a la conducta, debido a la relación que existe, que puede existir por la conducta. Todos sabemos que el cordero es sumiso, muere sin protestar, fue usado para su sangre, para la purificación de los pecados, etcétera, etcétera. Y en ese sentido lo usó Juan en referencia a Jesús. Dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, en referencia a Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, en esta ocasión Jesús es comparado como un león. Y no precisamente por su agresividad. Y no precisamente por ser ¿cómo se llama? Por su ferocidad. No es por eso. Los entendidos piensan que es por la nobleza. Entonces no es extraño, y cuando lo leemos nunca ha sonado o ha aparecido como lesivo el término. Es algo normal que aparece en la Biblia. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16, Jesús, en referencia a los que envió a predicar, les dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los 4 animales o los 4 nombres son en referencia a animales: ovejas, lobos, serpientes y palomas. Yo no sé cómo sentiría usted, y voy a hablar con alguien de mi confianza, si yo le dijera al hermano Juan: usted es una serpiente. Bueno, no suena tan grato. Sin embargo, se usa el término en referencia pues a cómo actúan las serpientes en su debido momento. Pero decirle serpiente a alguien hoy en día es una ofensa. Eres una serpiente, ¿sí? Eres un ave rapaz. De esa forma expresamos el enojo y calificamos a alguien que consideramos que tiene ese tipo de conducta. Así que debemos verlo desde ese ángulo. Vemos entonces que no hubo nada lesivo en las palabras usadas por Jesús para con la mujer cananea. Algunos comentarios acerca del libro de Marcos coinciden en que la expresión usada por Jesús fue una expresión proverbial, algo natural, algo
que no tenía la intención mínima de la ofensa. Eran términos comunes, por supuesto, que 2000 años después las formas de vida, las formas de expresiones han cambiado y pudiéramos malentenderlo, como repito, como los comentarios en contra de Jesús. Por último y brevemente, en este punto me quedo un poco corto, ya terminando. Hablemos un ratito de la sorpresa de Jesús ante la actitud de la mujer, la cual fue sorpresa. La historia del encuentro de la mujer sirofenicia no pudo terminar mejor. Su perseverancia y humildad al aceptar su condición de no judía conmovieron el corazón de Jesús, quien de inmediato le concede la petición. Dice Marcos capítulo 7, versículo 28 al 30. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. No tuvo que ir hasta allá. Todos sabemos que tenía el poder para hacerlo. Y cómo logró ella conquistar el corazón del Señor. Mateo lo relata con las siguientes palabras. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo cual era una actitud normal en algunos hogares. Los perrillos siempre comían. Entonces respondiendo a Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pudiéramos ampliar, pudiéramos amplificar las palabras de la mujer, pero creo que hablan por sí mismas. Y la palabra clave en ambos relatos es la humildad, la perseverancia de la mujer, su actitud de entender su condición de desdicha en ese momento y su condición, su nacionalidad. De repente no entendió el plan de Dios, de repente no lo comprendió ella, que Dios había diseñado el plan que a los judíos debía predicárseles primero. Sin embargo, sabía ante quién estaba, sabía ante quién debía humillarse y supo utilizar las palabras necesarias en el momento adecuado. ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? ¿Qué podemos sacar de provecho y aplicarlo a nosotros si no lo hemos hecho? Bueno, la primera cosa que podemos en sumario decir es que Jesús siempre ha sido la fuente no solo de purificar nuestros pecados, es también el único medio a través del cual podemos ir al Padre. Entender que está intercediendo por nosotros. Y una de las cosas que resalta Hebreos es que él fue tentado y tuvo una vida terrenal como la nuestra y que conoce plenamente la condición del humano. Otro aspecto a resaltar de esta historia es que siempre tenemos que reconocer nuestra bajeza ante la presencia de Dios. Debemos entender que en sus manos gira todo. Y tengo algunos debates, tengo algunas confrontaciones con algunos hermanos que últimamente están dándole mayor importancia a la CDC, a los médicos, y están olvidándose por algunos momentos que lo que somos, lo que nos resta de vida, está en manos de Dios. No dudo en ningún instante, de ninguna manera, no dudo que debemos tomar las precauciones, que debemos de ser cautos, que debemos de seguir consejos sin perder la perspectiva que todo está bajo las manos de Dios. Y tercero,
Nunca nos desesperemos cuando no recibamos lo que estamos pidiendo. Como Pablo dijo, no se cansen hasta desmayar. Entonces, deben ser siempre constantes nuestras oraciones. En una ocasión estuve orando por más de 10 años. No quiero ensalzarme ante ustedes. Estuve orando por más de 10 años por algo que yo quería que Dios me concediera. Después de 10 años lo obtuve. Después de 10 años. Recuerdo que vine a Estados Unidos con una visa y cuando regresé a Honduras me robaron mi pasaporte. Y me quedé con el grande deseo de volver a ver a los hermanos que me habían atendido tan grandemente. Me habían atendido como alguien de la familia, siendo yo un auténtico desconocido. Y yo quería volver de la forma correcta. Y estuve orando por 10 años. 10 años después yo obtuve una visa y Dios me concedió ese tremendo privilegio de volver a donde yo quería. Eso dentro de tantas cosas. Así que son los 3 puntos de aplicación que podemos obtener de esta historia. Gracias de verdad a cada uno de ustedes por la atención de vida. Dios les bendiga, hermanos, y quede el tiempo para el hermano que está moderando ahí.